Me llamo Lidia Martín y desde hace 20 años soy psicóloga, escritora y conferenciante. En este tiempo me he dedicado sobre todo y me he especializado en intentar dar respuestas a muchos de los desafíos y retos que nos plantea la vida cotidiana, especialmente en el ámbito de la salud mental, y enfrentarnos de una manera diferente a esa especie de palabra maldita que demasiadas veces es la palabra cambio. En El mundo con otros ojos, este espacio que ahora también es tuyo, espero que te encuentres cómodo, que puedas disfrutar de escuchar de muy diferentes temas con diferentes voces y sensibilidades, a veces desde lo humano, desde lo profesional o científico, también desde lo espiritual, porque las personas somos un todo que no deberíamos simplemente compartimentar. Así que si te apetece esta propuesta, si te apetece que maticemos tantas cosas necesarias, que podamos ver la vida en grises, porque sabes que no es solo en blanco y negro, este es tu lugar, me encanta compartirlo contigo y te animo entonces a que pongas atención porque empezamos ahora mismo. Bienvenidos al episodio número 57 de El mundo con otros ojos. Hoy te hablo de los efectos del empacho informativo. Sabes que siempre ha pasado un poco esto, que nos cuentan información o de menos o de más, pero cuando ha llegado la pandemia en su momento o estamos en procesos como los que vivimos ahora, épocas de guerra, en cualquier época, en cualquier caso en la que hay cambios ante los cuales se pretende un movimiento, una movilización de la opinión pública, lógicamente todo lo que tiene que ver con la información, que es poder en definitiva, nos somete a lo que puedo llamar, creo que con total claridad, empacho informativo, porque estamos saciados de más de toda esa información que hace mucho que ha dejado de ser útil y eficaz por venir en una cantidad y en un formato adecuado para pasar a ser algo que simplemente casi que nos tritura mentalmente hablando. De hecho, sabes que suelo empezar por la conclusión y luego te voy desarrollando el tema y digo, me atrevo a decirte que ese empacho informativo es una máquina profesional de generar en nosotros niveles altísimos de estrés, también niveles muy altos de ansiedad y, por supuesto, alteración de nuestro estado de ánimo. Y eso es lo que quiero contarte a lo largo de ese episodio. Lo que quiero también explicarte, y eso es lo que suelo hacer también al inicio, es esa nueva visión con la cual te voy a orientar hacia este asunto, a verlo de otra manera, porque la nueva visión consiste en que veas este asunto del empacho informativo como algo que funciona en nosotros prácticamente como una adicción. Te voy a desdoblar luego entonces el funcionamiento adictivo en cuatro puntos o cuatro pautas que se suelen dar con bastante frecuencia en los procesos adictivos y vas a poder ver cómo de hecho ese empacho informativo está funcionando en nosotros exactamente de esa manera. Así que vamos a empezar por el principio. Te decía que ese empacho es una forma increíble de aumentar nuestros niveles de estrés, de ansiedad y de depresión. Y lo que te voy a explicar lo vas a ver de manera mucho más clara si te lo pongo en palabras sencillas. En mi libro Psicología del Cambio, hablo de estos tres asuntos, estrés, ansiedad y depresión, en términos de desbordamiento, eso es lo que significa estrés, incertidumbre mal gestionada, eso es lo que significa también ansiedad, y un problema de indefensión o de impotencia cuando estamos frente a los problemas de estado de ánimo. Cuando nosotros estamos ante el empacho informativo, ante esa avalancha que no cesa de noticias, de telediarios, de reportajes, de comentarios, de tertulias, de fake news, de bombardeo en las redes sociales, de memes que no hacen más que girar y girar alrededor del mundo lanzándonos ideas de todo tipo. Algunas pueden ser en términos humorísticos, otras de forma muy preocupante, que se hacen virales y que nos contaminan nuestro día a día infinidad de veces. Cuando estamos en ese escenario, digo, lo que sucede a nivel nuestro, empezando por ese desbordamiento, es que nuestra situación la percibimos de manera mucho más grave de lo que realmente es y nuestros recursos los estamos viviendo como algo ajeno, como algo prácticamente inexistente. En Psicología del Cambio lo ponían estos tres elementos, desbordamiento, incertidumbre e indefensión, porque cuando entendemos de manera sencilla qué es lo que estamos diciendo, a qué nos estamos enfrentando, entonces somos mucho más capaces de detectarlo cuando nos sucede y también de tomar las medidas oportunas para poner ese veneno en su justo antídoto. Así que
Lo que estamos queriendo aquí, y te hago un pequeño recordatorio de otros momentos en los que hemos hablado del estrés, es recordarnos que la cuestión del estrés o del desbordamiento es una cuestión muy claramente perceptiva, tiene mucho que ver con nuestra subjetividad, con cómo interpretamos los acontecimientos y tiene que ver con que no nos salen las cuentas entre cómo vemos una situación que nos parece enorme y cómo vemos nuestros recursos que nos parecen muy pequeños en comparación. Cuando ese equilibrio entre esos dos elementos no se produce, ahí es donde nos sentimos desbordados. Y esto es lo que explica que algunas personas ante una misma situación, simplemente por cómo perciben la situación y sus recursos, puedan sentir estrés frente a otros que no lo sienten. En este caso, imagínate, están hablándonos constantemente de drama, de catástrofe, de horror, todo ello, pues lógicamente tiene una parte de verdad, que duda cabe, pero también estamos de acuerdo en que está tremendamente engrosado, está tremendamente con añadidos, digamos, que mueven las sensaciones de las personas, las emociones de las personas en una determinada dirección hacia donde el medio informativo, muchas veces que desinforma más que informa, quiere llevarse la emocionalidad del individuo. Realmente tenemos que partir de la base de que las personas no somos objetivas con lo que comunicamos, pero mucho menos cuando además hay intereses de por medio. Cada medio de comunicación, cada foro, cada red social, de alguna manera tiene su propia agenda, tiene su propia manera de explicar las cosas para que genere en quien recibe esa información un efecto de un tipo o de otro. De manera que cuando un medio, por ejemplo, quiere generar una visión dramatizada de lo que es la situación que se está viviendo, solamente tiene que ser suficientemente dramático, a su vez, valga la repetición, en el medio de comunicación. De esa manera, además, y tal como se están expresando muchas veces las cosas, la persona no solamente tiene la sensación de que la situación es gigantesca e inabarcable, lo cual alimenta, por otro lado, como veremos, la indefensión, sino que además te hace sentirte tremendamente pequeño, no hay nada que puedas hacer, todo lo estás viviendo como una información que llega y se controla y se maneja desde fuera y en la cual aparentemente tú no tienes poder, no tienes decisión, no tienes nada a tu alcance que te permita poner ciertas cotas a lo que está sucediendo. Claro, ¿cómo no nos vamos a sentir entonces estresados o desbordados cuando estamos muchas horas al día bombardeados por esto? Hace unas décadas, cuando el acceso que se tenía a la información era mucho más reducido, quizá pues se compraba un periódico, una revista o se veía el telediario una o dos veces al día, pues el acceso, como digo, a la información también hacía que el estrés estuviera bastante más contenido. Pero ahora fíjate que podemos tener desde canales 24 horas, que algunas personas casi de manera compulsiva tienen encendido todas las horas del día. Estamos ya no conectados a nuestro transistor como hacían nuestros abuelos, sino constantemente a redes sociales, a Google, por ejemplo, o a cualquier otro navegador o buscador en el que se nos están dando recursos informativos constantes que, insisto, muchas veces informan, pero otras tantas o más veces desinforman. Y en cualquiera de los casos están alimentando y nutriendo un monstruo que nunca se sacia, que es el deseo nuestro de saber, de conocer acerca de la situación, porque alimentamos la idea, digamos, de que mientras más informados estemos, mayor capacidad tendremos también de intervenir en el ambiente. Es decir, hay personas que están constantemente unidas a todo lo que tiene que ver con información o con noticias porque se sienten como que tienen más recursos para enfrentar esa circunstancia de la que se está hablando y comparativamente en su mente más bien sacan la conclusión de menos mal que sé todo esto porque si no lo supiera no sé qué es lo que haría al respecto. No tantas veces esa información nos ayuda a actuar de una manera racional, casi siempre lo que nos está llevando es actuar de manera bastante emocional, sobre todo cuando no comparamos las fuentes de información, no escuchamos otras voces o solamente escuchamos aquellos tipos de voz que van alineados con nuestra postura propia o personal, ¿no? Fíjate que entonces podríamos hablar o introducirnos, que no es el momento, pero lo planteo para que lo pienses, en lo que podría ser un pequeño manual de buenas prácticas cuando nosotros nos ponemos frente a la información.
La práctica saludable, por ejemplo, de escoger muy bien cuál es la fuente de información, de asegurarnos de que esa fuente de información tiene las suyas bien contrastadas, por ejemplo, que no es un medio sensacionalista, que la persona que las transmite y quien está detrás no tiene una intención tendenciosa para llevarse nuestra opinión hacia un lado o hacia otro. Comparar varias fuentes de información sin ir más lejos. Yo hablo a veces pues, con chavales a quienes les pregunto, por ejemplo, lo que sabes de drogas. ¿De dónde lo sabes? ¿Lo sabes por tus amigos? ¿Lo sabes por internet? ¿Lo sabes por vídeos que ves en TikTok? ¿Lo sabes porque te has metido en la página del Ministerio de Sanidad o quizá porque has visto un documental de National Geographic? Realmente, si te das cuenta, entonces, este asunto de las buenas y las malas prácticas ha venido determinando en los últimos años también cómo estamos viviendo nuestras vidas. De manera que ya ves que el estrés, que es esa percepción de desbordamiento, tiene muchísimo que ver con cómo se nos dibuja la situación, cómo nosotros permitimos también que esa imagen de la situación quede grabada en nuestra mente y cómo todo eso también está poniéndonos a nosotros en una mejor o peor posición respecto a nuestros propios recursos. Los populismos, sin ir más lejos, por ejemplo, se alimentan de todo este tipo de estrategias desinformativas. Generan una situación alterada, dramática, que digo, puede tener elementos de verdad, por supuesto, por eso es tan difícil diferenciarlo de la mentira, pero básicamente también trasladan un mensaje a las personas acerca de cuán incapacitadas están, seguramente pues, por la propia invasión de gobiernos y de intenciones y de agendas ocultas respecto a sus propias posibilidades o capacidades de respuesta. Y de nuevo digo, o somos críticos y empezamos a hacer un buen balance de lo que recibimos, cómo lo recibimos y cómo lo gestionamos, o estamos tremendamente vendidos en un sentido, no por nada que nos haga alguien de fuera, sino por las propias decisiones de omisión que estamos tomando nosotros de poder poner orden en aquella situación. Así que ahí ves la conexión que tiene con el estrés. Te pongo también delante la conexión que tiene con la ansiedad, porque la ansiedad se nutre del miedo, pero se nutre sobre todo de miedos que están desproporcionados porque básicamente utilizan la incertidumbre para darle vueltas y vueltas y vueltas a algo que convierten finalmente en una pelota, en un alud de nieve muy difícil de manejar y que prácticamente nos pasa por encima. Las incertidumbres muchas veces en el contexto informativo vienen de lanzar muchas preguntas a las que no se dan respuestas porque no se pueden dar. Se da también un espacio a la tertulia, a la opinión generalizada, que transforma lo que podría ser un consejo apropiado o ajustado finalmente en una especie de conversación entre muchos que no terminan de decir nada, que solamente despiertan nuevas dudas, que ponen nuevos melones abiertos, digamos, frente a nosotros que no sabemos cerrar y que realmente no aportan soluciones para cerrar y que al final están aumentando nuestra sensación de y si pasara esto, y si sucede esto, y si lo que dice esta persona es verdad. Las personas no estamos diseñadas para estar constantemente envueltas en toda clase de dudas sin ponerle ninguna cota a esas dudas. Cuando entramos en ese proceso de preguntárnoslo todo, de cuestionárnoslo todo, sin cuestionarnos a la vez nuestro propio cuestionamiento, que esto sería lo suyo, ¿no? También poner a prueba esa tendencia o esa inercia en la que se nos está envolviendo, nos vemos arrastrados por toda esa corriente, como digo, por todo ese empacho informativo y finalmente tomamos decisiones más en base al miedo o a esa ansiedad que realmente por procesos racionales de toma de decisiones que nosotros estemos poniendo en práctica. Las incertidumbres siempre van a estar ahí. En nuestras vidas, claro que sí, tienen incertidumbres. No podemos saberlo todo, ni debemos. Pero cuando realmente, digamos, estamos sobrepasando la cantidad razonable de duda y de incertidumbre que podemos manejar, entonces, lógicamente, la sensación de desbordamiento, que es el estrés, aumenta y la sensación de mal manejo tolerancia, que al final es una realidad de esas ansiedades, también aumenta. Recuerda siempre que la ansiedad es uno de los posibles efectos psicofisiológicos del estrés. Así que si algo está procurando estrés, ten por bastante seguro que en algún momento va a empezar a alimentar también tu ansiedad y que necesitas decir sí o no de una manera racional a ciertas cosas para no dejarte envolver, como digo, por esa inercia que te lleve por delante. Así que, como ves de manera muy clara,
Esto tiene sus claras repercusiones también, valga la repetición, sobre la ansiedad. En la ansiedad hay dos elementos que normalmente alimentan muchísimo que ese cuadro no desaparezca. Uno son las conductas de evitación y otro las conductas de seguridad. Ya te mencionaba antes que como conducta de seguridad está el propio empacho informativo, porque hay quien piensa que cuanto más escuche y más sepa, más preparado está. Pero realmente eso lo único que hace es agotarnos mentalmente, no nos da los recursos verdaderamente de tener la mente clara para tomar decisiones y más que erradicar la ansiedad lo que hace es alimentarla. En las conductas de evitación, por otra parte, se encuentra ese sesgo en el que caemos constantemente cuando evitamos escuchar ciertas cosas o evitamos, por ejemplo, planteamientos más equilibrados o no queremos escuchar voces que de alguna manera contradigan aquello en lo que nosotros ya nos hemos instalado. Y entonces muchas personas viven, de hecho, instaladas también, valga esta repetición, en el propio miedo por esa misma razón de la que hablamos, porque una y otra vez están asegurándose por malos métodos, por malos trucos y por otra parte evitando todo aquello que nos podría traer una visión más ajustada de la realidad, con lo cual están alimentando justo al monstruo que por otra parte dicen que quieren hacer erradicar. La ansiedad no viene de la nada. Tienes que pensar que hay mucho más de racional de lo que pensamos en la ansiedad. No viene simplemente y aparece pues como no sé, aparición espontánea, ¿no? Simplemente como algo que surge como un chasquido y que pues nos tiene a merced. No es así. Realmente nuestros procesos conscientes e inconscientes pueden estar alimentando mediante mecanismos de evitación y de seguridad todo esto y cuando llega el momento de la verdad nos damos cuenta de que ese monstruo que querríamos que no estuviera allí está no solamente allí, sino muy afincado, muy acomodado, porque lleva recibiendo alimento de nuestra parte constantemente desde hace mucho tiempo. En tercer lugar, cuando el desbordamiento aumenta y las incertidumbres también y no tienen límites, ¿cómo no va a afectar esto a nuestro estado de ánimo? De hecho, buena parte también de las depresiones que mucha gente manifiesta, sobre todo cuando mira alrededor y ve el mundo tal y como nos lo cuentan, todo lo que sucede y cierto, hay muchas cosas que están mal, pero las cosas no son necesariamente tampoco como nos las están explicando, hipercatastrofizadas, vueltas de tuerca una y otra vez sobre el mismo hecho, cada cual lo cuenta de una forma distinta y todo esto al final nos hace tener la sensación de que lo único que nos queda es tirar la toalla, bajar los brazos, resignarnos y echarnos a morir en un rincón. Eso se parece bastante, como ves, a lo que llamaríamos un cuadro al menos semidepresivo o depresivo cuando ya se sostiene en el tiempo. Claro, en ese sentido, todo ello ves que va alimentando una tristeza, una apatía, una irritabilidad hacia lo que sucede alrededor y eso al final va minando nuestro estado de ánimo, pero mucho más que eso, va minando nuestra vida cotidiana. En un cuadro depresivo todo lo que sucede está por debajo de la media en cuanto a nuestro sistema nervioso central. De alguna forma, todo lo que normalmente controla bien ese sistema nervioso central funciona por debajo. Por ejemplo, concentración, memoria, percepción, lo vemos todo negro en ese sentido, nos vemos negro a nosotros mismos, a nuestro entorno, al futuro, pero muchas veces de nuevo ese discurso no viene de la nada, no viene de nosotros mismos, sino que proviene también de campanadas que escuchamos fuera, de un discurso que es adquirido o heredado de otros alrededor nuestro que también están moviendo ficha para que ese discurso cale por sus propios intereses particulares. ¿Ves entonces que una y otra vez parece que se hace necesario esa especie de manual interno de buenas prácticas cuando nos acercamos a cualquier fuente de información? Soy amante de la comunicación, ya me conoces, soy amante de la información también, pero creo que es fundamental que en una época hiperinformada, hipertecnologizada e hipercomunicada como la que estamos viviendo, pongamos tremendos filtros a todo lo que escuchamos, incluido lo que te estoy diciendo yo en este momento. Es decir, será muy bueno y te lo voy a recomendar que lo que yo te digo, lógicamente, pues lo escuches, pero después de escucharlo lo critiques en ese sentido, busques cuáles son los elementos donde esto hace aguas, donde te falta información, donde quizá necesitas complementarla. Hoy no tenemos excusa para buscar buena información, pero para eso tenemos que escoger bien los medios, porque si no entramos en lo que te comentaba también antes, en un proceso que tiene bastante más de adictivo de lo que nosotros estamos imaginando.
Te voy a poner delante lo que suelen ser los 4 puntos que definen un proceso de adicción. Por una parte está la dependencia a algo que demuestra ser negativo, pero que sin embargo repetimos una y otra vez porque estamos enganchados a lo poco o mucho de bueno que nos proporciona esa acción. En este caso, lo poquito que nos aporte la información lo damos por maravilloso y eso nos continúa manteniendo unidos a ello, a pesar de que hace ya mucho tiempo que el exceso de información ha demostrado no ser útil para nosotros. Hoy te he puesto algunos elementos más encima de la mesa. Te aumenta el estrés, te aumenta la ansiedad y te aumenta el bajo estado de ánimo. Pero aún así, cuando estamos adictos a estar constantemente recibiendo ese flujo de información, resulta muy difícil parar. Por otra parte, el segundo elemento en una adicción es lo que tiene que ver con la tolerancia. La primera vez que escuchaste una noticia sobre algo, aquello te tranquilizó, te vino bien, quizá la información es útil en ese momento y lo puede ser en otros, pero cuando utilizamos una y otra vez ese acceso a la información como un mecanismo de seguridad para tranquilizarnos, uno nota que cada vez necesita más dosis de lo mismo para conseguir el mismo efecto y que además la información que recibe necesita que sea de otro tono. Es como el que consume pornografía y cada vez necesita que sea más violenta o más variada o más extrema para causarle el efecto que estaba buscando. Bien, con la información sucede algo parecido. Estamos buscando esa sensación de control sobre la situación, esa sensación de conocimiento pleno, esa sensación de que estamos al gobierno de lo que sucede. Y cuanto más sepa, más al gobierno siento que voy a poder estar. Pero eso no termina de suceder así y ante la noción de que esto no es tan eficaz como promete ser, lo que hacemos es que aumentamos constantemente la dosis de lo que consumimos. La tolerancia, en definitiva, es ese segundo elemento propio de las adicciones. En tercer lugar, cuando hablamos de desintoxicarnos de algo que nos hace adictos, aquí tendríamos que aplicar un poco lo mismo. Es decir, si queremos salir de la adicción, en algún momento vamos a tener que plantearnos seriamente que necesitamos desintoxicarnos, necesitamos poner distancia entre lo que estamos consumiendo y lo que por otra parte pues sabemos que tenemos que dejar de consumir para que empecemos a ser personas de nuevo al control en ese sentido, al menos de nuestra percepción, de no estar constantemente sometidos a la percepción de otros y de poder empezar a poner orden en la situación. Ahora, a veces pretendemos empezar a vivir en mayor bienestar, digamos, lo que está sucediéndonos, pero sin pagar el precio de cortar con todo ese foco de información, ¿no? Si a muchas personas hoy en día les dijéramos, oye, quédate una semana sin ver telediarios o procura solamente reducir al telediario de las 3 de la tarde y el telediario de las 9 de la noche y olvídate de tener el canal 24 horas puesto constantemente, por ejemplo. Muchos serían incapaces de no leerse los 4 o 5 periódicos que leen al día o serían incapaces de estar conectados, o serían incapaces, mejor dicho, de estar desconectados de Twitter o de cualquier red social con la cual ellos se informan. ¿Por qué? Porque aparece ese cuarto elemento del que nos falta hablar, que es el síndrome de abstinencia. Cuando estamos muy enganchados a algo y lo desconectamos de nuestra vida, empezamos a sentirnos mal por la ausencia de ese algo. Y yo supongo que ahora, cuando de manera, bueno, pues quizá muy superficial y muy breve, claro, muy resumida, pero te he puesto frente a esos 4 elementos, supongo que estás bastante de acuerdo conmigo en que en el principio y en el final, al final, este empacho informativo sí está funcionando en nosotros como sociedad como una forma de adicción. La clave, como ves, está en enfrentarnos, lógicamente, en ponerle remedio, en desintoxicarnos a pesar del malestar que nos puede producir, aprender a vivir con menos información y escoger qué información resulta verdaderamente significativa, relevante y útil para el momento en el que estamos y qué cantidad enorme de información nos está sobrando en el momento presente. Así que, bueno, como ves, necesitamos tomar decisiones. Esto va no solamente de si enciendo o no enciendo la televisión o internet, sino que depende de qué uso quiero hacer de toda esa información. Ojalá el uso sea el mejor posible, ojalá nos demos cuenta de que no podemos seguir alimentando estrés, ansiedad y depresión de maneras tan tontas, tan ingenuas, bajo pretexto de que nos estamos haciendo un bien cuando en realidad nos estamos haciendo un mal, porque estamos no solo más cerca de la adicción que nunca, sino probablemente profundamente instalados en esa adicción mucho más que generaciones anteriores.
Espero que te haya gustado este episodio, que lo hayas encontrado útil y te animo a que no te pierdas ninguno de los que están por llegar. Te voy a invitar también a que puedas visitar mi página web www.lidiamartin.com y que te suscribas para estar atento a todas las novedades. Esa es la plataforma desde la que vas a poder acceder a mucho contenido gratuito, a mis publicaciones, muchos descargables, también clases, acceso a mis redes sociales. Te animo a que puedas seguirme allí, puedas estar al tanto de todas las cosas nuevas que voy aportándote, que creo son contenido de valor y que luego podrás aplicar a tu vida cotidiana, a tu día a día. Esto es una reunión de expertos, no te olvides. Quizá yo soy experta en comportamiento, ¿de acuerdo? Pero tú eres el verdadero experto en tu vida, el que sabes qué cosas van a convenirte más, qué cosas te van a resultar más útiles. Así que no te pierdas ninguna de ellas y te veo en el próximo episodio de El Mundo con Otros Ojos.